Bueno, buenas tardes, Fanny. Hola, Carlos. En primer lugar, pues agradecerte el esfuerzo que has hecho de poder asistir a este evento, ¿vale? La verdad que es un placer poder tenerte aquí con nosotros y compartir, pues ya no solo aspectos de ciberseguridad, sino también pues aspectos relativos a la carrera profesional en este ámbito, ¿no? Al final, yo he tenido la suerte y bueno, y tengo la suerte de poder trabajar contigo, ya que llevamos colaborando pues varios años juntos. Y la idea de esta sección es pues, que también el público y la gente que nos acompaña aquí en el evento pues, pueda también conocerte un poquito más, conocer esa figura del CISO, también que tú puedas aportar pues, ese conocimiento que tienes en este ámbito, ¿vale? Para mí, Carlos, es un placer y es un doble placer. O sea, primero a la organización del evento por la invitación y a Carlos porque le tengo mucho cariño, tenemos muchos años trabajando y bueno, es un excelente profesional. O sea, no puedo decir otra cosa de ti, así que adelante, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Fanny. Tengo preparadas algunas preguntas, pero vamos, de lo que tú quieras hablar y de lo que nos quieras contar, siéntete libre de aportar todo lo que quieras. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, una de las preguntas por las que quería comenzar esta pequeña entrevista, ¿vale?, es ¿qué es lo que te motivó a ti realmente a dedicarte a la ciberseguridad? Y un poco en hilo con esto, ¿estos motivos siguen siendo los mismos a día de hoy o han ido evolucionando a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, te comento mi carrera profesional. Yo estudio ingeniería informática, es una carrera de 5 años en Venezuela, es igual como la ingeniería aquí, no sé, la ingeniería. Y en mi primer trabajo fue en consultoría y mi segundo trabajo, pues tuve la suerte de trabajar en la creación de un área de ciberseguridad, que en aquel entonces no se llamaba ciberseguridad, en aquel entonces teníamos un debate si era seguridad informática o seguridad de la información. Y tuve la suerte de crear un área, o sea, estuve en un área de investigación, que lo que hacíamos era investigar soluciones de seguridad para mejorar las capacidades del banco, ¿ok? Y comencé eso, te estoy hablando, si me gradué en el 96, ese trabajo fue en el 98. No me preguntes cuántos años tengo, porque no te lo voy a decir. Vale. Y bueno, allí comencé mi primera incursión en el mundo de ciber. La verdad es que fue por casualidad, pero una vez que entras, o sea, es muy complicado salir, porque te das cuenta que hay tanto por hacer. O sea, imagínate en el 98, que si nos ponemos ahora, pues más de 20 y pico de años, 24, 25 años, no ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Por supuesto, tenemos ya más ciberatacantes, el tema de ransomware pues se ha especializado, la evolución tecnológica también, pero eso fue mi motivación. O sea, una vez que entré a ver qué era lo que había en ese mundo, pues había cosas fascinantes, ¿no? Comencé a trabajar con soluciones de PKI, hardening de toda la vida, gestión de vulnerabilidades, y bueno, eso me ha enganchado y me ha hecho evolucionar dentro de mi carrera profesional, ¿no? Vengo de una parte, o sea, con un expertise muy técnico, y luego he tenido la oportunidad de trabajar en ciberseguridad en telco, banca, seguros, y bueno, ya sabes mi última experiencia. Con lo cual, yo si me preguntas por qué sigo aquí, es por la pasión que tengo. O sea, el tema de ciber y ciberseguridad o seguridad de la información es tan dinámico y es tan cambiante que no te puedes aburrir. O sea, una vez que entras al lado oscuro, como digo yo, es muy complicado que salgas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, además sé la pasión que tienes en este campo y yo creo que todo el mundo que estamos hoy aquí, pues más o menos, en mayor o menor medida la compartimos, ¿no? O sea que, genial. Vale, pues un poco también en relación a esta pregunta, quería decirte, ¿dónde te ves de aquí a medio y largo plazo? Por ejemplo, ¿dónde te ves de aquí a 5 años y de aquí a 10 años? Pues es una pregunta complicada. Pero si te digo, me gustaría estar haciendo lo mismo. Y lo mismo es protegiendo a las organizaciones o ayudar a proteger a las organizaciones.
porque no necesariamente garantizamos su protección al 100%, pero probablemente desde roles diferentes. ¿Qué roles diferentes? La evolución de un CISO puede ser, disculpen mi pronunciación con la C, ¿okay? Seguramente sea ir a CEO. ¿Okay? Yo me veo más en una posición de consejero, o sea, de consejero, poder ayudar a más empresas, que bueno, que en este caso mi mensaje profesional y personal puede impactar a más empresas, ¿no? Si me preguntas, yo estoy convencida que los consejos de administración tienen que cambiar para incorporar no solamente una figura de tecnología, sino personas especialistas en la parte de ciber. Entonces, bueno, eso, si me preguntas de aquí 5 o 10 años, me gustaría estar ayudando a más empresas, o sea, que poder impactar. Lo veremos seguro, Fanny. O sea, a medio a largo plazo. Yo espero. Y si no, vamos a trabajar en eso, ¿eh? Vamos a tener que crear una regulación. Yo creo que es muy importante que venga desde arriba, ya sabes, que pueda venir top-down. Todo lo que es la parte de ciberseguridad, si no viene con el apoyo de la alta dirección, es muy complicado, al menos que seas una empresa regulada. Pero bueno, eso si te interesa lo hablamos luego. Sí, vale, perfecto. Me parece bien. Y bueno, ya que nos has contado tu amplia experiencia en este sector, Fanny, te voy a hacer una pregunta. Si, por ejemplo, tuvieras una varita mágica, ¿vale? Ponte en la situación, ¿qué te gustaría cambiar de este sector? Mira, si tuviera una varita mágica, me gustaría, no sé si la has visto porque eres muy jovencito, pero ¿has visto la película de Minority Report? No he tenido oportunidad. Bueno, eso es una película que se basa en que tienen un área de pre-crime. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacía esa área? Antes de que los que iban a cometer un acto, o pues, los que iban a robar un banco o iban a matar a alguien, lo hicieran, ya estaba la unidad de pre-crime, pues, allí, apresando a esas personas, ¿no? Que me encantaría tener algo como eso, o sea, un sistema de inteligencia que nos ayudara a protegernos de los ciberatacantes. Bueno, sabes que al día de hoy yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es la impunidad, ¿ok? Y esta impunidad está apoyada por los diferentes países. Es lógico, esto después son temas de intereses, ¿no? Entre países que a algunos países no les importa mucho, pues perseguirnos, ¿no? Entonces me encantaría tener esa unidad con esa varita mágica para poder identificar antes de que cometan los cibercrímenes, en este caso, poder apresarlos. O sea, no sé si pido mucho, pero me encantaría tener algo como eso. Nada, si creamos esa varita mágica en Deloitte, yo espero, ¿ok? O sea, no, pero ya, es que no se vale porque ustedes van a negociar con esto. Yo no, yo voy a trabajar así como va a ser como una policía especial, ¿ok? Pero bueno, hacemos una asociación si quieres, ¿ok? Me parece bien. Vale. Y bueno, ya yendo un poco más al ámbito personal tuyo, Fanny, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido pues trabajando en ciberseguridad? Y a raíz de esto, también un poco por lo que hemos hablado, ¿qué consideras que son las habilidades más importantes que debería tener la figura del CISO? Pues de las lecciones más importantes, si hago una retrospectiva de toda mi carrera profesional, yo creo que sin duda es el networking. O sea, el unir fuerzas, ¿no? El estrechar lazos con tus iguales, con empresas, con proveedores, porque allí es donde está la diferencia de ser más o menos vulnerable. O sea, en el tema de las networking, y yo creo que en eso el área de ciberseguridad hemos evolucionado bastante. ¿Por qué? Porque tenemos muchos grupos en los que hay información transversal, donde podemos intercambiar nuestra experiencia. Yo creo que eso es clave. Pero si hablamos dentro de la organización o dentro de las organizaciones, yo creo que uno de los temas que yo he tenido que matizar, a lo largo de mi experiencia profesional, es utilizar tu mano izquierda, pero ser contundente. ¿Esto qué significa? Probablemente si tú me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años, yo te hubiese dicho, Carlos, que se hace y punto, no se negocia. Ahora no, yo creo que para que tu trabajo
pueda hacerse de la mejor manera, oye, tienes que ir con mano izquierda, ¿no? Tratando de buscar aliados dentro de la organización, cosa que a veces es complicada, porque dependemos de personas y las personas, pues, cuando hablamos de ciberseguridad, no dejamos de ser un área stopper dentro de las organizaciones. Pero bueno, yo creo que si lo hacemos con mano izquierda, va a ser mucho más sencillo poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Y luego, sin duda, pues estar actualizado con todo lo que está pasando, ¿no? Precisamente utilizando ese networking, tienes que estar actualizado de qué le está pasando a tus homólogos, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el panorama mundial, porque no podemos vernos como, o sea, ciberseguridad no puede estar como una isla, no podemos estar aislados, ahí perdemos muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es de lo más importante. Y la segunda parte de tu pregunta, se me olvidó de qué iba. Vale. Al final, pues, ¿qué habilidades consideras que son más importantes? Bueno, yo creo que aquí podemos mezclar, ya lo he dicho, ¿no? En cuanto a habilidades, para llegar a ser CISO o para trabajar en ciberseguridad. Ambas cosas, más la figura del CISO por la parte que en este caso te toca. Ok, sin duda, si tengo que escoger una habilidad, son muchas las que tenemos que tener. Y yo creo que tienes que tener una capacidad analítica, ¿okay? Que te ayude a ver los problemas y a identificarlos con muchísima más profundidad y ver más allá de lo que ven los demás. Yo creo que esa es una de las cualidades que tienes que desarrollar. Pues, tienes que hablar el idioma técnico, sin duda, porque tienes una capa muy importante de cara a la organización para que eso se haga, y luego tienes que tener, pues, habilidades para interactuar con la capa directiva, con el C-Level. Y eso lo haces sin duda con la gestión de riesgos, ¿no? O sea, tienes que identificar a través de una gestión de riesgo dónde está tu joya de la corona y tratar, en la medida de lo posible, poner todas las medidas en función de lo que sea lo crítico para tu negocio, ¿no? Y eso sí estás a nivel de responsable de ciberseguridad. Ahora, si estás por debajo, es investigar, estudiar, o sea, que le recomiendo a las nuevas generaciones que quieren llegar a ser CISOs o responsables de ciberseguridad, que esto es con mucho trabajo y esfuerzo, ¿no? Esto son horas, ya lo sabes, sí, que me has acompañado en todo esto, o sea, son muchas horas, y yo creo que lo más relevante es, tu motivación, estudiar muchísimo y mantenerte al día, y luego intentar tener una visión transversal. O sea, no ceñirte a tu responsabilidad o tu isla, porque ciberseguridad es muy amplio. Claro. Sabes que tienes la parte de seguridad operativa, tienes la parte de regulación, tienes, en función de algunas organizaciones, tienes fraude o no lo tienes. Entonces, oye, mi idea para los nuevos, como tú, es que intenten ver un 360 de lo que pasa en el área de ciber. Vale. Sí, ahí con respecto a la primera respuesta que tú has dado, Fanny, yo creo que al final las organizaciones cada vez están más concienciadas y esa colaboración entre las diferentes áreas pues cada día es un poquito más fácil, por así decirlo. Sí, pero sigue costando. Sí. O sea, la realidad, ojo, no es solamente en mi empresa, en todas las empresas. O sea, esto es lo que probablemente tú hablas con otros responsables de seguridad que tienen el mismo problema, pero es más la resistencia en algunos casos al cambio, ¿okay? Que yo creo que es normal cuando tienes un área que viene y te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, claro. Pues eso no, en algunos casos no es un mensaje que puedan aceptar tan fácilmente, pero bueno, yo creo que eso se va construyendo con el tiempo, y lo que dices tú, madurez, claro. ¿Okay? O sea, eso va poco a poco. Sí, con respecto a la segunda pregunta, sí que es verdad que a lo mejor lo más difícil es mantener pues ese buen nivel tanto de la capa más técnica como de esa capa más de gobierno, ¿no? Al final, para conseguir esa buena figura del CISO, ¿no? En este caso. Sí, bueno, es un mix, ¿okay? Claro. Y también está muy relacionado con el tipo de empresa donde trabajes. O sea, si trabajas en una empresa pequeñita, pues el responsable le va a tocar hacer de todo, ¿no? Claro. Y si va subiendo, pues allí será diferente. Pues mira, justo ya que tú, Fanny, pues como has comentado, has trabajado en diferentes sectores,
quería preguntarte si hay mucha diferencia con respecto a o cómo gestionan o qué visión tienen de la ciberseguridad las empresas, pues según su sector, su tamaño, su nivel de facturación. Bueno, eso también lo puedes responder tú, ¿eh? Pero bueno, te hablo yo de mi experiencia. Es cierto que hay diferentes empresas, ¿no? Las empresas con regulación y las empresas sin regulación. Y bueno, en todo lo que son empresas que el driver lo da la regulación, estamos hablando de banca, seguro, claro, la parte de gaming también, es cierto que tienes que tener un nivel de madurez en ciber mucho mayor que aquellas empresas que no necesariamente se lo exijan, ¿no? Entonces, yo creo que hay sectores más maduros. Incluso ahí podemos incluir en ese abanico de empresas, las empresas que están identificadas como empresas críticas, ¿no? Por el CENEPIC, que también tienen una regulación sobre todo, o sea, muchísimo mayor que el resto, ¿no? Entonces, yo, sin duda, las empresas que están reguladas pues tienen ese driver que en algunos casos ayuda o facilita, ¿no?, la dotación de inversión, y son empresas que ya tienen un nivel de madurez aceptable, ¿no? Ahora, si te vas a empresas que no necesariamente tienen ese driver, lo tienen mucho más complejo. Y si además esas empresas nunca han tenido un ciberincidente, pues lo va a tener, los responsables de esas empresas lo van a tener mucho más complicado, ¿no? Porque siempre no te preocupas hasta que te sucede. Eso pasa con los ciberincidentes, y eso lo sabes también tú por experiencia. Entonces, bueno, yo creo que sin duda la regulación ayuda, y todas las empresas que estamos con eso paraguas nos ayuda a tener más dotación, a tener más recursos, y no necesariamente esas dotaciones o esos recursos se pueden mantener en el tiempo, porque también tenemos que hablar en función de cómo le vaya a cada negocio. Claro. O sea, que allí tenemos que tener en una balanza cuáles son los accesos o los recursos que vamos a proteger, o tener una gestión de riesgo muy bien elaborada para proteger lo necesario, claro, ¿no? Si hablamos en función de inversión. Eso es, sí, que al final cada vez pues, van saliendo más regulaciones, cada vez afectan a más sectores, a más tipos de empresas, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo. Sí, eso yo creo que sin duda es un tema que bueno, la regulación ayuda, y allí las empresas tienen que, como tienen que cumplir con la regulación, tienen que hacer esas inversiones. Claro, eso es. Vale. Y bueno, otra pregunta que quería hacerte, también un poco relacionada en este mundo pues más de sectores, empresas, ¿dónde piensas que se van a centrar más esas preocupaciones o necesidades de las empresas en un futuro próximo? Mira, si hablamos de ciber, Carlos, la verdad que las mismas amenazas que teníamos en el 2022 y en el 2021 y después de la pandemia, va a ser lo mismo, pero se van a intensificar. ¿Okay? O sea, es que ¿cómo lo aterrizo? Ataques de ransomware los vamos a seguir viendo, ¿okay? Con probablemente más impacto y probablemente con sumas que no se puedan cuantificar, porque cuando hablamos de ransomware luego hay un rescate, ese rescate no necesariamente se denuncia, y ¿qué es lo que sucede? No tenemos cifras reales de cuánto se está perdiendo en este tipo de ciberincidentes, con lo cual organizaciones como Conti, ya sabes, no te puedo decir, pues han ganado millones, o sea, millones, o sea, y esto seguirá siendo un negocio porque es un negocio muy rentable. El ransomware, por un lado, el phishing, o sea, el phishing es que cada vez lo hacen más sofisticado, ¿okay? Van cada vez más dirigido. Esto va a seguir incrementando, nos vamos a tener que seguir preocupando de cuáles son las capacidades que tenemos que poner para que las personas, que es el eslabón más débil, no sigan cayendo. La protección de la identidad, ¿no? Después del coronavirus, después de la pandemia, para mí el perímetro que nos dejó todo esto es la identidad. Entonces, si no protegemos la identidad, pues vamos a seguir siendo vulnerables, ¿no? Y todos los ataques van a ir dirigidos a ese sentido.
La protección de la cadena de suministro. O sea, eso es un tema que hemos visto, ataques bastante contundentes y grandes, por ejemplo, además de SolarWinds, Kaseya, que solamente fueron a un proveedor, en este caso a estos proveedores o a estos fabricantes, y afectaron a más de 1.500 empresas en un día. Entonces, bueno, eso seguirá siendo uno de los temas que van a estar allí en nuestra preocupación como responsables de seguridad. No quiero dejar pasar, además de la cadena de suministro, pues la renovación de los ciberseguros. O sea, esto es, están aumentando la prima, cada vez es más complicado mantenerlo, ¿no? Con lo cual va a ser otra de nuestras preocupaciones porque necesitamos, ¿no?, externalizar de alguna manera el riesgo que nuestras organizaciones están asumiendo. Y para mí esto se va a intensificar. De hecho, hay cifras, Carlos, que dicen que en el 2023 se va a perder nada más y nada menos en ciberataques. Lo han cuantificado así muy por arriba, 8 billones. ¿Okay? 8 billones de dólares, que es una cifra contundente. Sí. Vale, Fanny, pues la verdad es que esa era un poco toda la entrevista. Bueno, nada, gracias. Me ha encantado hablar contigo aquí en este sitio así tan especial, aquí entre nosotros dos nada más. Nada, agradecerte de nuevo pues el esfuerzo de poder asistir al evento, Fanny. No, gracias a mí por la invitación. Nada. A ti y a Deloitte.